epidemia. Apunto. Endémico significa que siempre está presente en una región. Por ejemplo, ¿qué cosa es endémica de aquí del sur? Tuberculosis. Dengue es de la zona del norte. ¿Dónde se han presentado los peores casos de dengue? De acuerdo a la alerta. En La Libertad, no importa, miremos. ¿Listo? Dengue es del norte del país. Ese es un excelente ejemplo. Dengue es, ¿qué les he hecho? Endémico del norte del país. O sea, cada cierto tiempo van a aparecer casos. Si yo vengo y digo, ha aparecido un caso de dengue en Tumbes, ¿ustedes qué piensan? Obvio, tocar. Pero si yo les digo, ha aparecido un caso de dengue en Arequipa, eso es un caso centinela que se puede convertir en un brote. Entonces, si es que aparecieran unos 50 casos de dengue en Arequipa, eso sería una epidemia. Una epidemia es un montón de personas enfermas de una enfermedad que normalmente no hay en la zona, o de una enfermedad que era endémica, pero se ha descontrolado. Por ejemplo, eso nos pasó hace 2 años, si no me equivoco. Teníamos cientos de casos, ya casi para llegar a miles, en el norte. Eso no es normal, jóvenes, tener 10, 20, cosas así, eso sí, pero tener más de 100, no, eso ya entraba en epidemia. Entonces, ¿me entienden? Endémico es que siempre está ahí. Epidemia es que aparece nuevo o es un incremento de la ya había, ¿entendido? Generalmente se utiliza más como que ha aparecido nuevo, pero también es cierto que sí puede haber una epidemia de dengue en Tumbes, Piura, por un incremento de casos. Ahora vamos con Bartonella. Bartonella es una situación personal. La Bartonella existe a nivel mundial. Así es, perdón. Bartonella son un grupo de bacterias intracelulares. Jóvenes, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no van a ir coloreando en gran, ¿verdad? No van a tocar la cápsula porque la bacteria está dentro de la célula. Es como que yo les diga que pinten las carpetas desde afuera. No se puede. ¿Entendido? Entonces, las Bartonellas van a dar diferentes enfermedades. La Bartonella falciformis es nuestra, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el detalle con la enfermedad de Cabrión? La enfermedad de Cabrión tiene 2 enfermedades realmente. Cuando Daniel Alcides Cabrión estaba terminando la carrera de medicina, decidió hacer su tesis experimental. Sino que en esa época creo que no sabía que existían los ratones de experimentación y se le ocurrió inyectarse él mismo. Y otra criatura igualmente iluminada se le ocurrió ayudar. Porque su amigo es quien termina de tomar las notas y quien le inyecta. Porque, a ver, traten de ponerse un endovenoso ustedes solitos. No se puede, ¿verdad? Ustedes no pueden solos poner a otra compañera, imagínense solitos. Entonces, esta circunstancia, ¿qué probó? Que inmunológicamente es como se decide el destino de una infección. ¿Por qué? En nuestro país era un problema muy serio en la Sierra Central, la fiebre de la orolla, de hecho tomó el nombre de allí, y la gente se moría. Pero también cuando la gente viajaba a Lima, porque Carrión estaba estudiando en el Portinón, si no me equivoco, en Lima, veía mucha gente con unas lesiones verrugosas. ¿Sí? Ya hemos aprendido el significado de verruga. ¿No saben? Apunten. Crecimiento exofítico, alias coliflor, café, blanca o roja, depende del caso. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo el mundo ve en su cabeza una coliflor? ¿Sí? Háganla pequeña y póngala encima de la piel. ¿Cuál es el término patológico? Crecimiento exofítico. Significa que sobresale, de ahí exo, y es irregular sobre las superficies de la piel. ¿Cómo se ve? Como una coliflor. Café, roja o blanca manchada. ¿Listo? Entonces, llegaban con estas lesiones, jóvenes, y estas lesiones no tienen cura a día de hoy. A día de hoy, la verruga peruana no mata, pero tampoco se cura. Entonces, él postuló su tesis que decía: la verruga peruana tiene el mismo origen que la fiebre del orolla. Entonces, ¿qué cosa hizo en toda su inteligencia? Raspó una de las lesiones que, al ser, que tiene vasos sanguíneos, es un crecimiento esofítico con contenido endotelial.
inmune. ¿Por qué se saltó el sistema inmune? Porque la forma normal en que ingresa la bacteria es mediante la picadura de un mosquito. Entonces, antes de entrar en contacto con el torrente sanguíneo, entra en contacto con... ¿Cómo se llaman las células que recubren los vasos sanguíneos? ¿Sí? ¿Y cuál es la función del endotelio? ¿O no tiene función? ¿Hace algo en esta vida? ¿Algo más hace por la vida? Jóvenes, el endotelio es un órgano en sí mismo. En el capítulo donde hayan hecho circulatorio, deben haber aprendido que el endotelio es el que regula el calibre de los vasos sanguíneos mediante la producción de óxido nítrico. ¿Listo? Sí. No. La serotonina viene de las células inmunes y el endotelio responde. Una cosa es responder y regular por medio de ello, otra cosa es producir, ¿cierto? Ahí va medio punto. Entonces, jóvenes, ¿qué pasó? ¿Qué estaba yo? Que el sistema inmune agarra a todo el mundo. Entonces, cuando el endotelio entra en contacto con Bartonella bacilliformes, tiene dos opciones. Dice, no, tú me pareces peligrosa, y la atrapa, creciendo a su alrededor, generando una verruga que está llena de sangre. Pero cuando se le pasa y el endotelio dice, ay, no sé, esto será peligroso, ¿a quién le preguntamos? Mientras eso, la bacteria ya se metió al torrente circulatorio y sistémicamente causa la fiebre del oroyo. Entonces, para quitar esta disyuntiva, o sea, es fiebre del oroyo, verruga peruana, le cambiamos el nombre a enfermedad de Carrión, que incluye las dos, ¿cierto? Una forma sistémica y una forma localizada. Entonces, al comienzo, ustedes dirán, sí puede ser, pero de verdad es bastante raro que dos enfermedades que no se parecen en nada tengan el mismo origen. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta que quien regula toda esta historia es el sistema inmune, y por eso se ganó un curso aparte. Por ser aparte de microbiología, por si acaso. Muy bien, entonces Bartonella quintana es la que dio la fiebre de las trincheras, y esta es famosa en el mundo mundial porque mató más gente que la guerra. ¿Listo? Como las condiciones de saneamiento eran pobres, los vectores hacían más fácil transmitir la enfermedad y los soldados se morían de enfermedad, no de la guerra. Y Bartonella henselae también es conocida como la enfermedad del arañazo del gato. No es que sea culpa del gato, lo que pasa es que los parásitos que viven en el gatito cargan la enfermedad. Y entonces, cuando te metes con un gato, sobre todo uno que vive independiente, ¿no es cierto? Y en el momento, aparte de que te araña, te va a transmitir a otro parásito que te contacta. Entonces, o sea, ¿cuántas Bartonellas son? Montones, jóvenes. Por lo menos estas son las más famosas. Obviamente nos interesa la Bartonella bacilliformes. ¿Qué estoy observando aquí? Algo que tienen que aprender. Examen de gota gruesa. ¿Qué es un examen de gota gruesa? Un examen de gota gruesa es casi lo mismo que la lámina que han visto ustedes cuando han hecho leucocitos, diferencia entre leucocitos, linfocitos y esas cosas, pero gota gruesa es porque se pone mayor cantidad de sangre. ¿Para qué? Para mirar la mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Esto es para qué cosa? Para ubicar enfermedades intracelulares de los hematides. Hay varias. Las más famosas son malaria, que es un parásito que no nos toca, y esta de acá. Entonces, ¿qué son todas estas pequitas? Todas estas pequitas son las bacterias coloreadas con Giemsa. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Un examen que se llama gota gruesa y se colorea con Giemsa. Y Giemsa tiene la capacidad de colorear microorganismos intracelulares. En este caso, Bartonella. ¿Listo? La Bartonella, obviamente también la podríamos ver en toda su magnitud, pero normalmente esa no tenemos como opción. Tenemos que saber que es un bacilo gram negativo. ¿Por qué? Por la presencia de endotoxina, ¿no es cierto? Va a ser un bacilo flagelado y sí se puede cultivar, pero tienes que sospechar que es la bacteria para que la cultives a menor temperatura. Le gusta mucho vivir a 29 grados
sentidas. Entonces, la enfermedad de Carrión tiene dos entidades nosológicas, o sea, dos enfermedades. En primer lugar, la fiebre de Lorolla es cuando la bartonela se reproduce muy rápido en la sangre y comienza a atacar a los glóbulos rojos. Pero al reproducirse daña a los glóbulos rojos y eso produce hemólisis. ¿Listo? La hemólisis es masiva. Jóvenes, 300.000 eritrocitos es un montón de glóbulos rojos. Pero, sobre todo, el problema está en que los rompe y va dejando todo el contenido de hemoglobina regado por allí. ¿Quién me dice por qué la hemoglobina en el sistema circulatorio libre es un problema? Tienes hemoglobina en bolsa y no es tóxica, o sea, específico. Y eso, ¿no es cierto? Porque se junta con el glucosa y con una enfermedad. No, esa no. Se degrada No. Al fondo. Cristian, si no gritas, te juro. Porque tiene la capacidad de agotar el uso de luz. ¿Por qué tienen una mayor afinidad por ese lado? No, esta vez sí. Muy bien, criaturas del Señor. Vuelvan al vaso sanguíneo, que es bolita, y vive en el riñón. ¿Sí, todo lo está mirando? ¿Sí? Muy bien. La función de ese glomérulo es filtrar, ¿cierto? Lo más sencillo es decir que los espacios entre el capilar y la cápsula de Goldman son un colador, ¿sí? Vamos a hablar de nefrina y podocina y cosas así, ¿no? Tengo el límite, es un colador. ¿Qué pasa si es que yo agarro y pongo en mi coladorcito, porque tiene que pasar todo el plasma, pancitos remojados? ¿Qué pasa? Se obstruye, ¿verdad? Eso es lo que pasa con la hemoglobina, jóvenes, por eso se llama taponamiento glomerular. ¿Sí? Clase 1-on-1 de patología renal. Ni me vengan a decir que no han hecho renal, porque no sería su culpa. Miéntanme, por favor. No mentiré. ¿Cuándo han hecho renal? En primera fase, en primer semestre, en COSO. Jóvenes, los cursos en medicina no son opcionales, ¿listo? Si hay algo que les he enseñado en embriología, ¿qué cosa es? Sin riñón no se vive, ¿entendido? Un riñón enfermo es un problema, o sea, sé que tienen habilidad para olvidarse de las cosas y al hecho que hay que irse recordando, ¿cierto? Pero insuficiencia renal por hemoglobina libre en vasos sanguíneos es bien importante. Ustedes estaban tratando, ya pues, punto número 1. Vamos a malograr un montón de nefronas. Nefrona que se muere, nefrona que no vuelve. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un problema serio, ¿verdad? Siguiente, estaban ustedes tratando de degradar hemoglobina y la hemoglobina se degrada en hígado a bilirrubina. ¿Listo? Eso también es imperdonable. ¿Sí? Entonces, el hígado va a estar sobrecargado. Imagínense que yo les digo que de ahora en adelante les voy a tomar el pasito del hígado, a ver cómo les va. Sobrecarga, ¿no es cierto? Muy bien, lo mismo. El hígado se puede ver sobrecargado por esto de la hemoglobina y la hemoglobina, al liberarse más rápido de lo que se degrada, va a hacer que no pueda toda la bilirrubina conjugarse, porque sí puede convertir, degradar más rápido, pero para convertir y conjugar no, entonces la hemoglobina, la bilirrubina indirecta va a comenzar a circular, eso es lo que genera una ictericia severa, pero inclusive puede haber daño al sistema nervioso central. No llega a ser tanto el problema en este caso particular, porque generalmente los adultos ya tienen una barrera hematoencefálica que está bien formada, ¿listo? Pero criaturas del Señor, tener que explicar otras cosas es su tarea de los casos clínicos, ¿listo? Sí, ese es, por lo menos esperamos un nivel de profundidad que parezca que es la Facultad de Medicina, ¿sí? ¿Y qué estaba yo? Ya sí, esto es bien grave, ¿sí? Por favorcito. Cuando tienes hemoglobina libre circulando, se
es grave? Muy grave. ¿Listo? Tu hígado va a estar sobresaturado y aparte de eso, toda la cascada inflamatoria. Porque todas estas celulitas, estas bartonelas, tienen endotoxina más todos sus elementos de patogenicidad, es una desgracia. La probabilidad de que un paciente con fiebre de la orolla se muera es bastante alta. ¿Por qué más? Porque el hecho de que pierdes glóbulos rojos llega a lo que ustedes estaban diciendo. No va a haber suficientes glóbulos rojos para distribuir oxígeno en el cuerpo y encima vas a, por lo tanto vas a entrar en hipoxia. Entonces ahora tienes problema sobre problema sobre problema y la probabilidad de muerte es muy alta, ¿entendido? Mientras que la verruga peruana hemos dicho que es un crecimiento exofítico en un montón de lugares. Generalmente esto va a ser deformante, ¿por qué? Porque no se pueden sacar. Se puede intentar cortarlos con láser cuando son pequeños, pero tienes pues 20, 30, 40. Hay unos niños que tienen toda su piernita hasta el musculito y no son bien grandes y no responde a los antibióticos. Entonces ese es el costo de tener un sistema inmune que no puede eliminar la bacteria, pero trata de hacer algo. El detalle, ¿por qué esta es endémica? Por el vector. El vector se llama Lutzomia verrucarum. Ya sé que todo el mundo mira un mosquito. Los pobladores lo conocen. La Lutzomia verrucarum se conoce como el zancudo jorobado. Sí, los pacientitos a veces dicen, no han venido los zancudos jorobados y esos le han picado. Entonces tenemos que sospechar esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber sí, porque a veces te lo traen aplastado y tú lo pones al microscopio y lo puedes ver. ¿De quién se contagia uno? De un pacientito que esté con la enfermedad. Entonces ya no podemos erradicar, tendríamos que dar tratamiento a todos, porque ¿qué hacemos con todas las verrugas? Las verrugas tienen bacterias. Entonces si pica una verruga, el mosquito sigue guardando y cuando salen muchos mosquitos, sigue habiendo, ¿no es cierto? Entonces el problema de la fisiopatología de la fiebre de la orolla es una anemia hemolítica, y ya hemos dicho por qué eso es grave, ¿no es cierto? Y va a ser bastante fiebre, por eso se llama fiebre de la orolla. Entonces, por eso los pacientitos iban para allá. En cambio, en la verruga peruana casi no se dan cuenta. De pronto nada más les aparecen como unos tictecitos, que son las verrugas, entonces ni siquiera lo hacen ver porque no le pica ni se rasca el niño. Muchas veces los niños son los más afectados por verruga. Los adultos también, inclusive les pueden picar en la carita y tienen sus verrugas ahí en la cara y no hacen nada. Estas de aquí, obviamente, si se las rascan, van a sangrar y por eso es que ahí hemos dicho que el endotelio sigue proliferando y también atrapa parte de la sangre y ahí están viviendo todos en esa verruguita. ¿Listo? Bien, entonces aquí está la verruguita y pueden hacerse bastante grandes, jóvenes, porque no responden al tratamiento. Si ven ese pequecito, como se ha hecho. Entonces, podemos cultivarlos en agarrar sangre con poca temperatura, no funciona muy bien. Son medio fastidiosos para crecer. La coloración de gota gruesa con Giemsa es de las que mejor nos resulta. ¿Por qué? Porque si encuentras casos puedes hacer rápidamente examen a todos los que están por ahí, ver si tienes alguno más. Obviamente la serología nos va a ayudar en el caso que la tengas. ¿Por qué? Ustedes no tendrían por qué tener anticuerpos contra Bartonella bacilliformes, ¿verdad? Y eso sería una forma también de poder identificarlo, sobre todo antes de que me hagan todo el cuadro desastroso, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la fiebre de la orolla, el antibiótico de elección también es cloramfenicol, ¿sí? Hemos dicho, obviamente, no se puede aplicar a todas las personas. La penicilina y la tetracyclina también funcionan bien, sino que como tenemos bastantes casos de resistencia de penicilina, pero es una buena opción. Es muy importante mantener la hemoglobina por encima de 7, pero no por encima de 9. Ustedes dirán, ¿y por qué? 7 es lo mínimo para que no caigas en hipoxia, pero si no has controlado la infección bacteriana y le das glóbulos rojos a la bacteria, ¿qué va a hacer? Seguir destruyéndolos y agravamos el caso de anemia hemolítica y fastidiamos la vida de quien es el ser humano pequeñito, con forma de porotito que no les ha hecho nada en la vida y por eso no le dan importancia. ¿Listo? Jóvenes, perder un riñón en estos casos sí es dramático porque eso no lo vas a arreglar. ¿Entendido? Y por último, la verruga peruana es odiosa. No responde a los antibióticos. Se ha intentado dar acitromicina para tratar de controlar el crecimiento y sí en algunos casos se han retirado las lesiones, o sea, las verrugas por láser. A veces cuando son pequeñas se pueden quemar, pero tengan en cuenta de que tienen que ser pequeñas porque si no van a
ningún problema. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre quiénes. Las enterobacterias. Excelente. Qué bueno que les gustan las enterobacterias. ¿Qué sucede con las enterobacterias jóvenes? Las enterobacterias, ¿qué hora es? ¿A qué hora me voy? Sí, todavía faltan 10 minutos. Muy bien. Entonces, Enterobacteriaceae es una familia con todas estas. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con las enterobacterias? Generalmente estas enseñamos en la primera fase y estas vienen en la segunda fase. ¿Por qué es tan importante la generalidad de enterobacterias? Porque tanto las de la primera fase y las de la segunda fase van a necesitar la misma información. Entonces, jóvenes, un favorcito, háganse un favor bien importante y traten de estudiar lo más posible. Todo lo que les hemos enseñado en la primera fase sobre antibióticos, mecanismos de acción, factores de patogenicidad, genética bacteriana, sigue valiendo para la segunda y aquí sí no viene, no es de la fase, ¿no? Es así, no hay forma, no hay poder humano. ¿Por qué? Porque a ver cómo le dice al paciente, disculpe, este año no me toca farmacología, así que se queda sin tratamiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos tratando de enfocarnos sobre todo en qué hacer frente al paciente. Si ustedes dirán, ¿y a mí por qué me interesaría cuál es la diferencia entre el antígeno O y el antígeno H que ahorita vamos a ver? Por la clasificación de las bacterias. Estos son los puntos que nos hacen clasificar. ¿Cuáles vamos a aprender sí o sí? Citrobacter, Freundii es el más frecuente, Enterobacter, Aerógenos me parece que es el más, obviamente de ley, la Escherichia coli es la que más tiempo nos va a tomar, Klebsiella, la más frecuente es Pneumoniae, y de ahí Proteus vulgaris es el más frecuente, pero estos de aquí sobre todo, ¿en qué van a estar metidos en esta historia? Infección de tracto urinario. Una de las características más importantes de estos 5, ¿cuál es? De que en la tira reactiva los puedo reconocer. ¿Qué tiene que dar? ¿Nitritos? Al revés. Nitratos, ¿ah? Nitritos. ¿Kevin? ¿Es el único Kevin? Parece. Alguien dijo algo que tenía remotamente sentido. Bueno, si se acuerdan qué cosa dijeron que valía la pena ponerles puntito, me avisan, por favor, porque sí. Insultar al riñón es mala idea. De las segundas enterobacterias que tocan a la siguiente fase, obviamente Salmonella y Shigella son las más importantes. La más feita de las Shigella es Dysenteriae y la más feita de las Salmonellas justo no está aquí. Salmonella typhi, porque la Salmonella entérica se la han comido 1.000.000 de veces. La Salmonella entérica viene en las verduras mal lavadas y los productos de granja que no están bien que no están pasteurizados, ¿no es cierto? O sea que se han comido un montón de salmonelas entéricas, sí, se han comido un montón. También vienen en las mascotas. Y por ejemplo, las tortugas tienen salmonelas. Y cuando ustedes abrazan una tortuga, apapachan una tortuga, pescan una tortuga que se ha escapado y no se lavan las manitos, se han comido salmonelas de tipo entéricas que no son tan graves como la tifi, que no sé dónde están. Por ahí no están. Y Yersinia pestis es la más peligrosa. Y las otras también las vamos a estudiar para la próxima semana. Entonces, todos son bacilos gram negativos. No forman espora, no hay forma, no hay poder humano, si no ya estaríamos muy mal. Depende de qué son. Algunos son móviles y otros son inmóviles, obviamente. El ejemplo de móvil, así por excelencia, es Proteus. Proteus tiene una de las más grandes motilidades que vamos a ver en los exámenes. Y una así que nunca va a ser móvil es Klebsiella, no se va a mover ni por nada. Anaerobios ocultativos, ¿qué significa? Que si entras en un medio con poco oxígeno o sin oxígeno, igual siguen sobreviviendo. Eso sí que son fastidiosos. ¿Por qué nos interesan tanto? Porque son parte de la flora intestinal. Ya hemos definido flora. ¿Qué cosa es flora? La microbiota que nos ayuda a sintetizar nutrientes o vitaminas. ¿Qué vitamina sintetiza en flora? José, ya voy a volver. Eso no es flora. Flora son todos los microorganismos que viven dentro de mi paciente sin causarle enfermedad por el momento. ¿Listo? La E. coli, siendo flora, sintetiza vitamina K. Pero no les he dicho que causa infección urinaria así.
pero no tenía que estar en el tracto urinario, tenía que estar en el intestino, de preferencia grueso, y por no lavarse las manitos terminó en el tracto. También, bueno, los bebés no es culpa de ellos que no se lavan las manitos. ¿Se acuerdan que ellos usan pañalito? Entonces, como las deposiciones de los bebés son casi líquidas, van a manchar el orificio de entrada del tracto urinario, ya sea en varones o en mujeres, y la bacteria comienza a subir. Entonces es un delito, pecado, de los más feitos, dejar a los bebés con el pañalito sucio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se van a infectar, ¿no? Entonces, o sea, son bebés, ellos no pueden limpiarse solos en primer lugar, pero es un peligro, así que por favor, cuando cuiden bebés, se lavan las manos cada vez que los van a agarrar, son responsables con cambiarles su pañalito, y tienen, pues, sí, ya me entiendo. Sí, cambia. No, la apendicitis es otra historia, eso va a cirugía. No tiene nada que ver, de verdad no es por el mismo mecanismo, es otra historia. Y no tenemos tiempo para contarles. Jóvenes, el problema de las enterobacterias es que se las han comido, como acabo de especificar. Ya sé que habla de salmonela. Salmonela es una enterobacteria siempre patógena. ¿Ustedes cultivan una salmonela? No. ¿Quiénes cultivan esa salmonela? Los demás animalitos. Ya hemos hablado de tortugas, gallinas, un montón de animalitos más. Vaquitas también. Pero salmonela ustedes no tienen. Por eso están separadas. Salmonella, Shigella y Yersinia son patógenos. Eso no tienen en su pancita. Klebsiella sí pueden tener. Proteus también. Porque, como les dije, causan infección urinaria y obviamente en su intestino sí. ¿Dónde está el detalle, jóvenes? De que muchos de los alimentos que consumimos son regados con aguas que no han pasado tratamiento. Y sobre todo, cuando vayan a hacer sus serums, se van a dar cuenta que los desagües, o sea, el pueblo el río está pasando por aquí, ¿no es cierto? Entonces, su pueblo extrae el agua justo del río a este nivel y unos 100 metros más allá elimina los desagües locales. Entonces el siguiente pueblo, o sea, el de los que estén por allá, está con el río contaminado o no. ¿Y ustedes creen que el pueblo anterior no hace lo mismo exactamente? Sí, ¿no es cierto? Entonces por eso es que muchos de los alimentos están contaminados con enterobacterias. ¿Ustedes han comido enterobacterias por montones? Sí, de las buenas y de las malas. Sí, sobre todo porque en nuestro país ya les he explicado que no todo está pasteurizado. ¿Ya han ido a buscar si es que el queso está pasteurizado? No, la mayor parte de los quesos en nuestro país no están pasteurizados. A ver, ¿la mantequilla está pasteurizada? Me han preguntado, ¿no es cierto? Entonces sí, ahí está el detalle. Entre menos cuidado hay con los desagües, más enterobacterias va a haber en consumo. Ustedes dirán, doctora, pero ¿eso por qué es importante? Porque hay otros países donde la regulación impide que las enterobacterias lleguen al agua con que se riegan. Y por eso es que existe la diarrea del viajero. Nosotros, lamentablemente, tenemos una gran cantidad de enterobacterias contaminando nuestras verduritas. Y las lechuguitas hidropónicas, doctora, es agua. ¿De dónde viene el agua? Del río. Contaminada. Punto. ¿Listo? Sino que unas están contaminadas con tierra y enterobacterias y el otro con enterobacterias, nada más. Muy bien. Esto hay que aprender, jóvenes, no queda de otra. McConkey es selectivo para Pues sí, yo creo que ¿por qué? porque eso es una diferencia. No, selectivo es diferente de diferencial. ¿Tú eres? Miguel. Miguel, este es el momento donde ya guardo silencio. Gracias. Muy bien. ¿Quién me dice por qué McConkey es diferencial? Eso está escrito, sí, Gustavo Gabriel. Gabriel. Lactosa. No, lactosa. Muy bien. El diferencial es la lactosa. Si es que es positivo, se pone rosado, chicle, y si es negativo, se pone amarillo pálido. Ya, Gabriel, gracias. Jóvenes, esto tengo que saber, sí, eso han hecho en su tarea. Y eso tienen que saber porque se les va a preguntar. Vamos. Selectivo para bacilos gram negativos por fijación de cristal violeta. Si no busquen, pero bueno, es igual. Y es diferencial por la fermentación de lactosa. Se fermenta rosado, no fermenta amarillo.
El agar eosina azul de metilén blue o EMB es para enterobacterias en general, pero lo más curioso es E. coli. E. coli crece con una colonia verde metálico brillante. Es totalmente festiva. Una vez lo sembraron para Navidad y el arbolito de Navidad era verde. Pero bueno, el Salmonella shigella obviamente es para Salmonella shigella y este silosalicina de succicolato que se llama XLD lo van a estudiar para la siguiente fase. Muy bien. En otros, como por ejemplo el agar sangre, van a crecer. Ya les he dicho que generalmente cultivamos en dos, ¿no es cierto? Que son generalmente agar sangre y uno más. En este caso, agar sangre, por ejemplo, va a tener beta-hemólisis para Escherichia coli. Los demás casi no hacen. Pero ¿cuál es una gran ventaja del agar sangre? Que puede recuperar muchas bacterias. Entonces, una de las características generales de las enterobacterias es que fermentan glucosa. ¿Dónde se mira esto? Este tubito se llama TSI. En el fondo tiene glucosa, bien poquito. Al medio tiene sacarosa y aquí arriba tiene lactosa. Cuando fermenta se vuelve amarillo. ¿Esto fermenta lactosa? No. Entonces este es un lactosa negativo. ¿Pero está fermentando glucosa? Generalmente ni siquiera mencionamos a la glucosa en las enterobacterias porque todas fermentan glucosa. Todas me tienen el fondo amarillo. Es casi como decirle, mira, como eres una buena enterobacteria te doy glucosa. Entonces ella crece. Pero aquí sí puedes identificar si fermenta lactosa o sacarosa para la diferencial. Obviamente, glucosa nos va a servir de diferencial. No, es nuestra recompensa a las enterobacterias para que crezcan y luego nos indiquen cuáles. Son oxidasa negativos, esto es sumamente importante para diferenciarlo en segunda fase de Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué nos confundimos con Pseudomonas aeruginosa, doctora? Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram, mega, y ya les he dicho que lo primero que sale es el gram, ¿no es cierto? Entonces ahí puede ser enterobacterias o puede ser la otra. Son catalasa positivo generalmente, sino que Shigella dysenteriae es una forma de diferenciar, por eso no lo generalizamos. Luego tenemos que aprender estos agares. TCI tienen que aprender qué significa triple azúcar y hierro, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el triple azúcar? Ya les he dicho, glucosa, sacarosa, lactosa. ¿Cuál es el que más nos ayuda en la diferenciación? Lactosa que esté en el pico de flauta. Si todo el mundo tocó flauta dulce, ¿no sería igualito? Sí, por eso se llama pico de flauta. Muy bien. LIA es el lisina hierro, que es para estudiar, eso tienen que saber, descarboxilación, desaminación de lisina. ¿Cómo se va a ver? Eso lo van a ver en la práctica. ¿Cuál más hay que ver? Urea, el agar urea para ver si es que la bacteria tiene ureasa o no tiene, es decir, que ser una enzima de diferenciación. Son 5 que hay que aprender. Citrato, para saber si fermenta citrato o no fermenta citrato. ¿Dónde está el truco? E. coli es la única que no fermenta citrato. ¿Listo? ¿Cuántos he dicho? 5, ¿no es cierto? Citrato, TCI, A, SIN, SIN, como la tarjeta. S de SH2, ¿sí? Que es la formación de sulfuro. Y de indol, que es para ver si es que mi bacteria tiene triptofanasa que degrada triptófano a indol. IM de movimiento, para evaluar si la bacteria es móvil o inmóvil. ¿Ya están los 5? Sí, citrato, TCI, LIA, SIM y urea. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Luego está el hecho de que, esto es importante, jóvenes, de ahí nos vamos a quedar. Les he dicho que una especie es la bacteria con nombre y apellido. Y he tratado de explicar que dentro de esa misma especie hay diferentes serotipos. En este caso, los serotipos se diferencian por el antígeno O. ¿Quién me dice a quién le pertenece el antígeno O? Que tú estás en silencio. El antígeno O. Las bacterias serán negativas en los lipopolisacáridos. Muy bien. Es la parte más externa del lipopolisacárido y está conformado por diferentes azúcares que, como tienen una estructura antigénica diferente, me permiten mediante anticuerpos clasificar. El ejemplo que tenemos que aprender ahí es que la E. coli más malvada que hemos conocido se llama E. coli O157, ¿dice? La E. coli O157 es malvada, ¿por qué? Por su toxina que la clasifica como entero hemorrágica, ¿no es cierto? Entonces, por eso,
Ustedes dirán, doctora, ¿y ese equilibrio de nosotros? No. Ustedes normalmente solamente aceptan como flora aquellas bacterias que no son naturalmente malvadas. ¿Por qué? Porque la enteromorrágica siempre va a producir toxina. ¿Ustedes estarían manteniendo una bacteria que produce toxina? No, sobre todo porque la toxina genera anticuerpos y mata a la bacteria. Comprensible, ¿verdad? Sí, ya les he dicho que el lunes teóricamente debe ser feriado, salvo que digan otra cosa. Si dicen otra cosa, les tomo examen. Es en serio. ¿Y qué toca? 8 y 9. Sí, con el 9, que es un montón, son 5 bacterias, creo, ya tienen, ¿cierto? Sobra. Sí, ¿por qué? Si no se les amenaza, no estudian, honestamente. ¿Listo? Muy bien, entonces, si es que hay clases, tienen examen. Si no hay clases, obvio, nos vemos en las clases. ¿Preguntas? Traduzcan a la delegada. ¿Cómo es posible que andan gritando en la puerta de mi laboratorio? No me dejan ni hacer clase y al rato de la clase no... Dice que el martes van a hacer examen. Ah, no. El martes tengo que terminar desde aquí hasta la otra lámina y está justo el tiempo. Por eso, si es que nos dan espacio el lunes, tienen examen. ¿Entendido? De la capítulo 8 y 9, de clase 8 y 9. ¿Entendido? Si no, recen para que el día de la universidad